Hola amigos, en este vídeo quiero hablaros sobre la relación del vacío con la plenitud. De acuerdo a unas preguntas que me han hecho sobre cómo atravesar ese vacío, ¿sí? Ese vacío en el que muchos de nosotros hemos estado o estamos transitando y que cuando estás ahí te sientes totalmente sin esperanza o totalmente sin dirección o no sabes qué hacer con tu vida, tienes una sensación de no sentido. Es como si estuvieras en un territorio donde estás tú solo confrontando aquello que te pasa, ¿sí? Entonces muchas veces estás tentado a salir de ahí, ¿no? Porque este vacío es muy confrontador. Lo que sucede ahí es como un vaciamiento de las estructuras, de la personalidad, de todo aquello que a ti te valía en tu vida, ¿sí? Y que está siendo confrontado, de forma que tú no puedes escapar de ahí. O sea, no puedes escapar de ser consciente de todo aquello que te duele, ¿no? Entonces puedes atravesar un periodo que puede ser muy largo, incluso de años, en una resistencia a sentir este vacío. Entonces esto lo digo por mi experiencia en la que yo he estado mucho tiempo en este proceso de resistencia. Resistencia a que mi ego, mi estructura, todo lo que me rodeaba fuera desmontándose, ¿sí? Entonces, lo que alarga mucho más este proceso es esa resistencia a sentir el dolor de ese vaciamiento, que se puede sentir pues como algo muy doloroso, porque es como si tú estuvieras en una muerte, ¿no? En un lugar en el que no ves a la gente de tu alrededor, ¿sí? Y en el que no tienes asideros, ¿sí? No te puedes agarrar a nada. Al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Y trataba como de no caer en ese vacío. Entonces eso me ha llevado mucho tiempo de transitar en mi vida. ¿Por qué? Por esta, como os digo, esta resistencia a caer. Sí, en mi caso, en una profunda tristeza, sentimiento de desesperanza, de no haber futuro, ¿sí? Entonces, en ese campo de vacío surgían muchas emociones. Y claro, yo intentaba distraerme para no sentirlas, ¿sí? Entonces, distraerte de cualquier manera, ¿verdad? Distraerte leyendo, distrayéndote comiendo, distrayéndote viendo internet o viendo la tele, sí. Digamos que para el sistema nervioso es tremendamente retador caer en ese vacío, porque en ese vacío existe una promesa, algo que nos dice que hay una desaparición, ¿sí? Del yo como hasta el momento nosotros lo habíamos concebido. Digamos que ese vacío es esa invitación a dejar partir todo aquello que no es bueno para nosotros, ¿sí? Pero que
los seres humanos tenemos esta tremenda resistencia al cambio, ¿sí? Porque aunque estemos sufriendo, preferimos el sufrimiento a cambiar, ¿sí? Porque cambiar, digamos, es muy exigente. En un proceso de cambio requiere mucha voluntad y mucho esfuerzo para resistir las tendencias del inconsciente que te hacen revolcarte en una situación de forma constante. ¿Sí? Entonces hay esta tendencia, ¿verdad?, a repetir, ¿sí? A repetir constantemente lo mismo. Hay esa voz de nuestro pasado, esa voz de nuestros ancestros, esa voz de la comodidad que te dice que busques afuera, ¿sí? O que tú no enfrentes ese espacio de vacío. Entonces, este espacio de vacío vamos todos a intentar evitarlo, porque implica sentir un dolor. Sí. Entonces, yo en mi caso no he podido evitarlo, ¿sí? Es algo que no he podido dejar de sentir, ¿sí? O sea, la experiencia me llevó a sentir esa profundidad, ¿sí? A ir cayendo en ese vacío, ¿sí? Entonces, como os digo, por más que mi sistema nervioso ha intentado lucharlo, evadirse, no ha podido, porque este vacío en realidad es una llamada de tu ser para vivir como el ser que eres. Entonces, hay como una división interna, ¿sí?, entre lo que el humano ha hecho para sobrevivir, ¿sí?, y lo que el ser te está pidiendo, que es esta caída, esta no evitación del dolor, no evitación de la herida. Entonces, bueno, en mi caso, como os digo, la vida me ha llevado profundamente a no poder escapar de ahí. Y ese no poder escapar, aunque al principio para mí era como una maldición, porque yo ahí me sentía terriblemente mal. Era una profunda desesperación lo que sentía, un profundo dolor, un profundo sentimiento de extrañeza, de que ya no sé quién soy, a dónde voy, para qué he venido. ¿Sí? Es como estar hundido en unas arenas movedizas en las que tú intentas patalear y según más pataleas, más te hundes. ¿Sí? Entonces, como os digo, esta llamada en nuestras vidas a vivir eso puede ser muy abrumadora y muy difícil. Sin embargo, digamos que ahí la única cosa que podemos hacer es entrar en un estado de rendición, ¿sí?, en un estado de profunda aceptación, un estado de pasividad. ¿Sí? Y es esta pasividad a la que te atrae tu ser. Digamos que el ser tiene una capacidad magnética para que cuanto tú más permaneces en ese no saber, en ese silencio, en ese espacio vacío, ello más te jala, ello más te tira
a sentir esa profundidad. Entonces, paradójicamente, en este estado de rendición, en este estado de aceptación, tú vas encontrando un sentido, ¿sí? Y ese sentido es encontrar esa quietud, ese silencio. Es que tu sistema nervioso ahí se va disolviendo. Digamos que lo que se disuelve es el miedo, ¿sí? Porque en este estado de vacío lo que se empieza a sentir es el estado de no separación, lo cual al principio puede asustarte, ¿verdad? Sobre todo si tu sistema nervioso está muy contraído. Entonces es muy importante que nosotros podamos confiar en esa fuerza gravitatoria del ser, del silencio, de la quietud, porque eso está absorbiendo todas las estructuras que te separan de la plenitud. Entonces ese vacío, ¿sí?, se torna en plenitud. Sí, todo aquello que contra lo que antes luchabas se va convirtiendo en un relajamiento, en un estar en tu paz, en tu dicha interior, en estar en un centro de gravedad, ¿sí?, donde tú estás ubicado. Y donde tú ya no eres esa personalidad, esa persona, ese individuo separado, sino que eres la totalidad. Eres la totalidad de lo que miras. Eres la totalidad de lo buscado. Eres la totalidad de lo que sientes. Y desde este lugar de plenitud, tú sientes esta profunda unidad con la vida. Una intimidad con todo aquello que sucede. Y en algunos momentos tú puedes volver a sentir la contracción. Pueden pasar algunas cosas en tus circunstancias que te llevan a sentir ese dolor. Pero existiendo este ancla en el silencio, en el ser que eres, eso rápidamente es transformado, es absorbido por el ser, absorbido por el silencio, por esa quietud. Entonces, después de que las viejas estructuras se disuelven, nace lo que es verdad en ti, que es este vivir en un estado de no separación, en un estado de plenitud, en un estado que siempre has estado buscando activamente y que a través de la pasividad
de esta profunda rendición, eso te alcanza a ti. Así que es un reto también, porque esto no es un camino lineal, aunque así explicado podría parecer un camino lineal, pero digamos es una opción en la que tú te instalas cada día, ¿sí? En la que yo cuando me levanto sé que tengo dos vías. Hay una vía de entrada a la Matrix, a mi condicionamiento, y hay una vía de conexión con el ser. Entonces es muy importante este recuerdo de ti, que desde que tú te levantas recuerdes este espacio de vacío en el que tú puedes sumergirte. Es como una inmersión en la que tú decides vivir y que cuanto más la recuerdas, más crea este pozo de familiaridad, de intimidad, de comprensión. Y desde este lugar de plenitud, todo aquello que surge, emociones, sentimientos, sensaciones, son vividas desde un lugar de mayor ecuanimidad. ¿Sí? Es decir, tu sistema nervioso ahí puede realmente sanarse, porque se sana en ese espacio de vacío. Y en realidad es un espacio de plenitud, de apertura, de profundidad, de conexión. Así que te invito a esto, a este recuerdo, ¿sí? Y para aquellas personas que están en estos procesos de vaciamiento, ¿sí? Un recuerdo de que hay luz al final de ese proceso. Hay un encuentro con lo más valioso de ti. Un abrazo y nos vemos pronto.